Este es el mapa que guía nuestra travesía científica, el viaje del investigador. No es solo un conjunto de técnicas estadísticas, sino una hoja de ruta visual que nos acompaña desde la primera pregunta de investigación, pasando por el diseño del estudio, la recolección de datos y cada análisis intermedio, hasta llegar al destino final. La evidencia sólida y comunicable que respalda una decisión clínica o una nueva política de salud. Esta guía es su compañera, para asegurar que cada paso del camino sea riguroso, reproducible y relevante. Ante nosotros un diluvio de datos biomédicos, registros electrónicos masivos, genomas completos, biomarcadores de alta dimensión. Una complejidad que puede abrumar. Nuestro rol es construir el puente analítico sólido que atraviesa ese diluvio. Un puente metodológico que transforma el ruido de la información en bruto en señales claras, conocimiento válido y decisiones clínicas procesables. Frente a la complejidad, la respuesta es estratégica, el plan de análisis estadístico. Este no es un documento burocrático. Es su hoja de ruta científica predefinida en el protocolo. Es el plan maestro que garantiza la validez de sus hallazgos, guía la interpretación contra el azar y convierte datos complejos en conclusiones defendibles. Su estructura, recolección, organización, análisis, interpretación, es el proceso sistemático que transforma el diluvio de datos en evidencia clínica. Este es el proceso metódico que convierte datos crudos en conocimiento. Permítanme detallarlo. Primero, importamos y asignamos tipos de variable correctamente. En biomedicina, esto es crucial. ¿Esta columna es un factor de tratamiento o una variable continua? Un error aquí compromete todo lo que sigue. Luego, con estadísticas descriptivas, entendemos nuestra muestra. ¿Cómo se distribuyen las edades? ¿Hay valores atípicos en los marcadores de laboratorio? Es la fotografía inicial de nuestros datos. Solo entonces, con esa base, comparamos parámetros basales entre grupos. ¿Son equivalentes al inicio del estudio? Si no, debemos ajustar. Finalmente, procedemos al análisis de los parámetros de resultado, la pregunta principal del estudio, y a su interpretación clínica, no solo estadística. Cada etapa se apoya en la anterior. Es una cadena metodológica, donde la fortaleza de cada eslabón determina la credibilidad de nuestras conclusiones finales. El núcleo del flujo es constante, pero su aplicación es adaptable. Este es el poder de un buen plan. Se moldea al diseño del estudio. Para un estudio comparativo, como un ensayo clínico, el foco está en verificar el equilibrio inicial entre grupos y luego aplicar las pruebas que comparen esos brazos de tratamiento. La pregunta es, ¿son diferentes? Para un estudio de un solo brazo, como un estudio de cohorte o de serie de casos, el análisis se centra en describir esa cohorte y, opcionalmente, comparar sus parámetros con estándares poblacionales externos. La pregunta es, ¿cómo es este grupo y cómo se compara con lo esperado? El mismo rigor, distinta táctica analítica. El plan no es una camisa de fuerza, es un guión inteligente que se ajusta a la pregunta de investigación. Este es el diagnóstico de datos, el paso más crítico antes de cualquier análisis. Todo error aquí se propaga. Las variables no son solo columnas, son entidades con identidad estadística. Debemos clasificarlas correctamente. ¿Es categórica? Si sus categorías tienen orden, es ordinal, como la severidad de una enfermedad. Si no, es nominal, como el tipo sanguíneo. ¿Es cuantitativa? Si surge de un conteo, es discreta, número de hospitalizaciones. Si se mide en una escala, es continua, como la presión arterial. Esta clasificación determina cada decisión posterior, la gráfica correcta, la prueba estadística adecuada y la interpretación válida. Una ANOVA con una variable nominal está mal planteado desde el origen. Conocer sus variables no es un preámbulo, es el fundamento de todo análisis riguroso. Con nuestras variables identificadas, ahora elegimos la herramienta analítica correcta. Este cuadro es su guía rápida para las comparaciones más comunes en investigación clínica. La decisión se basa en preguntas clave como por ejemplo, ¿cuál es la estructura de la comparación? ¿Es antes y después en un mismo grupo? ¿Son mediciones repetidas múltiples en un grupo? ¿Estamos comparando dos grupos independientes? ¿O son tres o más grupos independientes? ¿Cumplen los datos los supuestos para una prueba paramétrica? Las pruebas paramétricas en azul, como la TED-Student o ANOVA, son potentes pero requieren supuestos de normalidad de los datos y, a menudo, homogeneidad de varianzas. Si los datos se alejan sustancialmente de estos supuestos, por ejemplo, con distribuciones muy asimétricas o outliers extremos, recurrimos a sus equivalentes no paramétricos, en rojo, que no asumen una distribución específica. Por ejemplo, si queremos comparar la presión arterial sistólica antes y después de una intervención en los mismos pacientes, usamos una T pareada, si los datos son normales, o la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, si no lo son. Si en cambio comparamos la presión arterial entre tres grupos distintos de pacientes asignados a diferentes fármacos, usamos una ANOVA de una vía, o la prueba de Kruskal-Wallis. Esta elección debe estar predefinida en su plan de análisis estadístico. No se prueban ambas para elegir el resultado que más conviene. Es una decisión metodológica, no un resultado. La correcta aplicación de esta guía asegura la integridad estadística de sus hallazgos. Pasamos ahora de las comparaciones a las relaciones y la predicción. Este es el siguiente nivel del análisis. Para relaciones entre dos variables continuas, como peso y presión arterial, usamos correlación. Pearson mide la relación lineal si los datos son normales. Si no, Spearman o Kendall miden la asociación monótona, sin asumir linealidad. Para asociación entre dos variables categóricas, como tipo de tratamiento y presencia de efecto adverso, el test de chi-cuadrado es el estándar. Pero si las frecuencias esperadas son muy bajas, menor que 5, recurrimos a la prueba exacta de Fisher, más robusta en muestras pequeñas. Finalmente, el objetivo más poderoso es predecir. Si nuestro resultado es continuo, por ejemplo nivel de glucosa, usamos regresión lineal. Nos dice cuánto cambia la glucosa por cada unidad de cambio en un predictor. Si el resultado es categórico, por ejemplo, desarrolló diabetes, usamos regresión logística. Nos da la probabilidad o el odds de tener el evento según las variables predictoras. La elección, nuevamente, depende de la naturaleza de sus variables y de la pregunta de investigación. Son herramientas para descubrir y cuantificar las relaciones ocultas en sus datos clínicos. Hemos llegado al momento crucial. Interpretar los números. No basta con un valor P. Debemos reportar la magnitud, la precisión y la significancia estadística del efecto. El estimador puntual es nuestro mejor cálculo del efecto real en la población estudiada. Para esto comparamos promedios, como presión arterial entre tratamientos, y reportamos la diferencia de medias. Para estudiar asociaciones con desenlaces binarios, como enfermedad sí o no, usamos riesgo relativo en estudios prospectivos o odds ratio en casos y controles.
En el ejemplo, 1R de 2.5 indica que las odds del evento son 2.5 veces mayores en el grupo expuesto. La precisión de esa estimación es dada por el intervalo de confianza al 95%. Un intervalo de confianza estrecho, por ejemplo, 1.8 a 3.4, indica mayor precisión. Uno amplio, por ejemplo, 0.9 a 6.5, indica mayor incertidumbre. Si el intervalo de confianza no incluye el valor nulo de 0 para diferencias y 1 para OR y RR, apoyarán la significancia. El valor P nos dice la probabilidad de observar un efecto tan extremo como el obtenido, asumiendo que no hay efecto real en la población. La hipótesis nula. Un P menor que 0.05 sugiere que el efecto observado es improbable que se deba solo al azar. Pero un P significativo no significa que el efecto sea clínicamente importante y un P no significativo no prueba que no haya efecto. La interpretación rigurosa de estos tres elementos, el odds ratio de 2.5, con intervalo de confianza al 95% de 1.8 a 3.4 y valor P menor que 0.001, sugiere una asociación significativa y clínicamente relevante. Esto va más allá de fue significativo y comunica la fuerza, la certeza en el contexto del hallazgo. En esencia, el análisis estadístico riguroso no es un trámite. Es la alquimia científica que convierte datos en conocimiento, hipótesis en evidencia y observación en progreso médico. Es el lenguaje de la certeza en un mar de complejidad biológica. Al dominarlo, no solo escuchamos lo que los datos dicen, sino que traducimos su mensaje en mejor atención para los pacientes. Este es el pilar fundamental de la medicina basada en evidencia.